Añarás, que es el presidente del Instituto de Análisis Fiscal, el IARAF, y a quien ya saludo. Hola, bien, Enrique Seas, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte y muy gentil por atendernos. Bueno, Igualmente. dado que yo diría que el elemento más fuerte o el gran distintivo o el gran distingo que tiene esta administración respecto a las administraciones anteriores es el equilibrio fiscal, primero te pregunto si estamos con equilibrio fiscal, digamos. Sí, el gobierno mantuvo durante el primer bimestre un superávit fiscal Uh-huh. en línea, ¿no es cierto?, con lo que fue el año 2024. Uh-huh. Ahora hay que esperar los datos de marzo, pero seguramente esa performance se va a repetir. Hoy salieron los datos de la recaudación Uh-huh. y bueno, marcaron una suba real interanual, marzo, del orden del 7%, Uh-huh. toda la recaudación, si uno le saca tributos del comercio exterior, obviamente entre ellos país que ya no está, la suba da un 17% real, Uh-huh. que eso es una mezcla, ¿no es cierto?, de aumento real de actividad, porque el primer trimestre del año pasado, vos sabés que fue Claro. el peor trimestre en materia de actividad y de ingresos reales. Se tiene esa cuestión, una mayor base imponible real, por así decirlo, y por otro lado ha habido muchos cambios tributarios, ¿no? O Uh-huh. sea, no está más país, pero sí hay un impuesto a las ganancias a las personas humanas que no estaba el año pasado. Hay una suba importante del impuesto a los combustibles, Uh-huh. que se empezó a actualizar, de hecho ha crecido un 130% real. Y también, bueno, tuvo ya un aumento real la recaudación de derechos de exportación, seguramente en parte explicada, ¿no es cierto?, por la baja temporal de retenciones. Uh-huh. Dado esto, cuando uno analiza la plata que terminaría yendo al fisco nacional, creo que eso le permitiría al gobierno estar con un aumento real de sus recursos del orden del 4,5% en el primer trimestre, lo cual, ¿no es cierto?, le da margen, en función de cómo viene el gasto, bueno, para mantener esa dinámica. Al menos esa es mi opinión en función de lo que vengo viendo en estos meses. Pero hay desafíos importantes. Uh-huh. Hace unos días difundimos un estudio, ¿no es cierto?, que pone foco en el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, Uh-huh. pero te permite analizar toda la dinámica fiscal del 2025. Según nuestro análisis, es factible que este año, de mantenerse más o menos la situación como estaba prevista hace un par de meses, termines con un gasto en jubilaciones un 11% mayor al del 2024, Uh-huh. y eso obviamente, ¿no es cierto?, ya te está poniendo, si todo el resto se mantuviera constante, un aumento del gasto primario del 4,4%. En línea, ¿no es cierto?, con lo que se espera que pueda pasar con la actividad económica, con lo Uh-huh. cual, bueno, ahí jugamos con varias opciones alternativas de qué puede pasar con el resto de gastos, Uh-huh. y desde mi punto de vista, ahí la clave es subsidio a la energía. Uh-huh. Si los subsidios a la energía te bajan como el año pasado, que cayeron un 34% en términos reales, vos con eso financiarías el 60% de la suba del gasto en jubilaciones. Por ende necesitas de alguna manera recortar la suba de otros gastos para que la cuestión te termine, ¿no es cierto?, con un gasto que no te saque del equilibrio Uh-huh. primario. Ahora, Y da la ahí, bueno, impresión, no, perdón, no, sí, completá la frase. no, Eh, que eso para mí son las claves, claro. digamos, gasto en jubilaciones, que para mí ya tenés prácticamente dado ese aumento, Uh-huh. subsidio a la energía, que arrancó el año cayendo 43%, una cosa muy significativa, pero habrá que ver, ¿no es cierto?, en este año electoral cómo se va calibrando todo el Uh-huh. tema tarifas y demás, si es que tiene un cambio o no. Pero de alguna manera te obliga a seguir, ¿no es cierto?, con un ajuste de crecimientos, creo, este año, ya no caídas reales, digamos, pero sí crecimientos,
de otros gastos, digamos, menores a lo que se podría pensar o a lo que en algunos casos el proyecto de presupuesto establecía. O sea, terminaría el año con un aumento de tu gasto primario del orden del 5%. Creo que eso debiera ser el parámetro de referencia, ¿no es cierto?, para que tu gasto no aumente el peso relativo en la economía. Clarito, lo que te iba a mencionar es que, bueno, más allá de que este panorama nacional suena relativamente alentador o coherente, digamos, con un desafío importante, como vos marcás, porque ahora hay que hacer crecer el gasto no más allá de lo que crezca la economía y con el limitante de que una parte importante de ese gasto ya está determinado por arriba, que son las jubilaciones, con lo cual todo el peso cae en lo demás. Pero también aparece un actor que desde acá, bueno, vos estás en Córdoba, así que tenés una visión más federal, digamos, pero desde la ciudad de Buenos Aires a veces se pierde de vista que son las provincias, porque las provincias entiendo que también han hecho algo de ajuste, pero bueno, desde el punto de vista del proceso de reforma, tanto desde el punto de vista impositivo, como desde el punto de vista del gasto, como desde el punto de vista de sus empresas públicas, da la impresión que todavía están muy lejos en comparación, en términos relativos, de lo que ha hecho el gobierno nacional, ¿no? Sí, las provincias el año pasado hicieron un significativo ajuste de gasto, digamos un ajuste de gasto muy superior a la caída de ingresos que tuvieron, tanto nacionales por coparticipación como propios, y ese ajuste de gasto lo hicieron principalmente con el gasto salarial. O sea, el ajuste del gasto salarial en las provincias fue de alguna manera equivalente al ajuste del gasto en jubilación a nivel nacional. Fue lo que más le aportó, digamos, en reducción de gasto, y ese ajuste les permitió a las provincias, entiendo yo, falta la publicación del último trimestre, pero entiendo que han terminado prácticamente todas con equilibrio, inclusive algunas aumentando su superávit, ¿sí?, por esta caída de gasto mayor. Yo, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, digamos, vos tuviste un primer año donde a nivel nacional eliminaste el déficit fiscal y a nivel provincial te diría que aumentaste tu superávit, ¿sí?, en el consolidado. De ahora en más, para poder bajar impuestos, tanto nacionales como provinciales, vos requerís bajar el peso relativo del gasto. O sea, ya lo bajaste, según nuestro análisis, entre unos 7 y 8 puntos porcentuales del PBI en un año consolidado, pero de ahora en más tenés que seguirlo bajando para poder tener un financiamiento genuino de baja de peso tributario, de carga tributaria. Y en ese sentido, bueno, las provincias tienen sus ingresos brutos, tienen su impuesto a los sellos, y la nación tiene su impuesto al cheque y derecho de exportación. Y los municipios tienen su tasa de inspección y seguridad e higiene. Nosotros ahí hicimos un análisis del peso de estos tributos. Está hablando de un peso del orden de 8 puntos del Producto Bruto Interno. Entonces, si la economía creciera 5% anual y vos lograras que el gasto consolidado argentino crezca al 1,2%, más o menos en línea con la población, y destinaras toda la diferencia a bajar impuestos, necesitas 9 años con esa dinámica para eliminar estos 5 tributos, que son los peores tributos que tiene la estructura argentina. O sea, es un enorme desafío. Correcto. Bueno, ahí marcaste 2 puntos, ¿no? O 2 temas, mejor dicho. En el caso nacional decís, bueno, mirá, jubilaciones ya no se puede ajustar, o mejor dicho, jubilaciones tiene un ajuste automático que va para arriba. Y dada la ponderación que tienen las jubilaciones en el gasto total de la nación, bueno, el desafío que hay que hacer para bajar los otros gastos, si bien está el tema de los subsidios a la energía o a los subsidios a los servicios públicos, que pueden ser una variable importante en el caso nacional, en un año electoral se hace un poquito más complicado, pero podría ser. En el caso de las provincias, como el grueso, el equivalente es salarios, bueno, el salario público mucho más, imagino yo, no se puede bajar, teniendo en cuenta que, bueno, obviamente tenés un piso derivado del salario normal que necesita para funcionar
los estados provinciales, con lo cual ahí el desafío me parece que viene más, por un lado más, permitimos usar una palabra grandilocuente, más reformista que de ajuste de emergencia, ¿no? Sí, yo creo que ya no, ni a nivel de nación, ni a nivel de provincia, ni a nivel de municipio, vamos a tener caídas reales de gasto. Yo entiendo que eso ya no hay margen, digamos, no se va a dar. Puede ser en una cuestión puntual, ¿no es cierto? Pero no en gastos. De hecho, a nivel nacional, yo no creo que alguna de estas grandes partidas de las 15 que habitualmente se analizan de gasto, ¿no es cierto?, tenga una caída real. De hecho, nosotros estamos considerando en todos los escenarios siempre una suba y, digamos, como mínimo un mantenimiento real. O sea que de ahora en más, el desafío, entiendo que pasa porque tu gasto crezca en términos reales, pero lo haga a menor ritmo que el crecimiento de la economía. Esa es la vía por la cual podés lograr financiamiento para ir bajando, reduciendo, llegando a eliminar los impuestos distorsivos, que ahí es otra gran discusión, porque bueno, ¿quién elimina primero? Claro. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se articula, digamos? Toda una reforma tributaria, fiscal, de coparticipación, bueno, un montón de cuestiones que son sumamente complejas y que en Argentina hace años que no se hace un avance profundo con eso. ¿Ustedes analizaron el tema de un IVA provincial o un super IVA? Bueno, no sé, vos me dirás exactamente de qué se trata porque ha habido distintas propuestas, pero lo cierto es que en Argentina se intentó hacer algo, no esto que estamos hablando ahora, pero a lo que vos te referías respecto de, bueno, de reordenar, quién baja primero, cómo se hace. Hubo sucesivos pactos fiscales, el último durante el gobierno de Macri, si no recuerdo mal, que intentó poner un poco de orden en las alícuotas de ingresos brutos, en las tasas, en ir normalizando una situación que es claramente anómala, pero que bueno, que por distintas razones quedó en la nada o se revirtió, lo que fuere. Ahora, ustedes están analizando otra alternativa, que en lugar de ir por el pacto fiscal, o en todo caso, vos me corregirás, va por el lado de reemplazar ingresos brutos, que es un impuesto terriblemente distorsivo, en cascada, bueno, todo lo que ya sabemos, por algo distinto. ¿Me contás qué es? Sí, nosotros en el año 2016 analizamos distintas alternativas de sustitución del impuesto a los ingresos brutos. ¿Te acuerdas que en algún momento se hablaba de venta minorista, de un tipo de Estados Unidos? Otros hablaban de gravar solamente las últimas dos etapas, mayorista, minorista. Otro de sustituir por un IVA provincial, otro de sustituir por un IVA que lo cobre la nación y lo distribuye en las provincias. Bueno, todo eso lo analizamos a fondo. Y ahora, como ha surgido una discusión nueva del super IVA, digamos, que ha planteado el presidente del Geral, digamos, Osvaldo Giordano, creo que él es uno de los que está planteando, bueno, en línea como no estaba en la mesa, digamos, la alícuota, porque uno dice, bueno, un super IVA, pero ¿qué implica un super IVA? Claro. Entonces, digamos, remontándome a esos estudios, lo que dije, bueno, me parece importante aportar, digamos, de qué estamos hablando cuantitativamente. Y bueno, y con un análisis muy sencillo, por supuesto que en esto uno puede hacer análisis sencillo, análisis complejo, nosotros ya hicimos todos y están todos validados, digamos, entonces preferí aportar un análisis sencillo. Uno puede afirmar que si en Argentina se quisiera sustituir la recaudación de ingresos brutos sin hacer nada, no bajar el gas, nada, solamente eso, y uno dijera, bueno, ¿cuánto hay que cobrar de IVA? Bueno, ahí la alícuota equivalente que obtenemos está entre el 10 y el 11%, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que si alguien propusiera, bueno, vamos a un IVA que sustituye ingresos brutos, bueno, al 21% que actualmente se paga en Argentina cuando uno consume un bien, digamos, con la alícuota del 21, tendría que sumarle entre un 10 y un 11, o sea que te iría un IVA de entre el 31 y 32%. ¿Sí? Ahora, eso, bueno, eso fue, de alguna manera, en forma indirecta, está reflejando
cuánto peso tiene ingresos brutos en los precios, ¿no? Porque si me estás diciendo que el equivalente a ingresos brutos en el IVA es 10%, quiere decir, o para redondear, ¿no es cierto? Quiere decir que hoy adentro de esa cascada de precios, que a lo mejor el ingreso brutos es 2, 1, 1,5, 3, ¿eh? Cuando terminás con toda esta historia, estás arriba del 10% adentro del precio, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho varios estudios de bienes concretos, alimentos, bebidas, y sin analizar todo, porque lo que tiene este análisis de recaudación es que vos estás tomando toda la recaudación. Claro. Cuando vos analizás un bien no podés tomar todos los eslabones, si bien tomamos varios, los relevantes, nos perdemos, por ejemplo, a veces, el ingreso bruto que paga la energía eléctrica, que de alguna manera te lo trasladan a vos, sin considerar absolutamente todo, la alícuota que vos estás pagando cuando consumís un alimento o una bebida sin alcohol en Argentina es del 9% en el caso de ingresos brutos. Digamos, acumulando todos los eslabones. Entonces, sí, esa es la realidad que hoy tiene Argentina. Y por ende, digamos, considero que es clave la baja del peso relativo del gasto. Si no baja el peso relativo del gasto, todos los cambios tienen que ser tributarios en sí mismos. Entonces tenés que pensar que bajando la carga va a aumentar la base imponible porque va a haber menor evasión, o tenés que empezar a pensar esquemas de ese tipo. Pero, por ejemplo, si el gasto bajara y te permitiera a vos sustituir, por ejemplo, si necesitara solamente sustituir, en vez del 4% de la recaudación en términos de PBI que tiene ingresos brutos, solamente el 2,3%, casi la mitad, digamos, te irías a una alícuota de 6, de 6,5%. O sea, digamos, otra cuestión que ha pasado en Argentina, los gobernadores, después del año 2018, digo gobernadores en general, digamos, los gobiernos provinciales siempre fueron detrás de la inflación con los impuestos patrimoniales, inmobiliarios y automotor. Entonces, si vos analizás cualquier provincia hoy al azar, la recaudación de los patrimoniales y va a estar entre el 40 y el 50% real abajo del año 18. Entonces, esa es otra cuestión que sí o sí tiene que entrar en una discusión. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Se congela ahí o vamos a ir a un esquema mucho más progresivo que el que tenemos? Y en ese caso, bueno, esos impuestos en un esquema integral tendrán que tener otra relevancia, digamos. Claro, porque ahí queda de manifiesto, esto lo digo yo, no hace falta que te sumes, un tema, entre comillas, político, ¿no? Porque ingresos brutos está disfrazado en los precios, no hay transparencia, como ahora empezó hoy la transparencia fiscal a nivel nacional respecto del IVA, que te discriminan la boleta, ¿no es cierto? Pero como no hay transparencia, eso ingreso bruto está metido dentro de los precios. En cambio, los impuestos patrimoniales le duelen en el bolsillo a cada uno directamente, con lo cual el gobernador hace política fácil, bueno, porque disfraza ingresos brutos y cobra lo otro. He manifestado, ¿no? O sea, la cuestión de la visibilidad, claro. Y fíjate que este año hubo un importante ruido en varias jurisdicciones, porque como vos venís atrasado un año, este año las provincias quisieron aumentar en línea con la inflación del año pasado. Y como el ciudadano se encuentra con una suba de ingresos mucho menor, porque está viviendo en el 25 con una menor inflación, bueno, aumenta tu incidencia, lo mismo que está pasando con las tarifas. Claro. Y ahí se generó mucho ruido en varias provincias, porque bueno, ¿cómo me va a cobrar este impuesto? Pero el tema es que venía ya con un atraso, que obviamente nadie lo, digamos, se hace visible ahora cuando ves que esto te sube con una inflación vieja, viviendo con una nueva, digamos. Sí, cuando baja el agua de la inflación aparecen todos los males, ¿no es cierto? Exactamente, y se hace visible un montón de distorsiones y demás que con inflación no son difíciles de apreciar, principalmente para aquella persona que no está, ¿no es cierto?, con estas cuestiones, con estos temas. Clarísimo, Nadine, te agradezco mucho estos minutos, has sido como siempre muy amable, te mando un fuerte abrazo. Fue un gusto hablar con vos, que tengas buenas tardes, hasta luego. Nadine Argañarás, el presidente del IARAF. Bueno, estoy mirando a ver, por un lado el lado bueno de este programa, porque ha habido un ajuste fiscal espectacular,